Nosotros. Entonces vamos a Romanos 11:25. De ahí vamos a empezar, ¿ok? Vamos a leer Romanos 11:25, ¿sí? Y luego de eso empezamos. Ok, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Notarán esta parte, en parte, no en todo, sino en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces comencemos. He estado durante todos estos días, hemos estado nosotros trabajando, hemos estado nosotros compartiendo esta serie acerca de la identidad revelada, el gran misterio de Pablo. Hoy vamos nosotros a la tercera parte. Y en esta tercera parte, en las pantallas ustedes tienen allí el versículo clave de donde se desata todo, las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Entonces tenemos nosotros allí, dice la palabra, ustedes pueden en la pantalla leer conmigo. Están de los versículos 15, el verso 36, verso 37 y verso 64 de Deuteronomio, capítulo 28. Y dice: pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. El Señor te llevará a ti, al rey que hubiese puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres. Y el Señor te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Allí servirás a dioses que no conociste ni tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Entonces hemos leído esta parte que es fundamental. Dios a el pueblo de Israel, Dios en el monte Sinaí, al entregar los mandamientos, Dios le dio al pueblo de Israel, a las 12 tribus de Israel, le dijo esto: hey, si ustedes me obedecen a mi voz y a mis mandamientos, van a ser bendecidos. Pero si ustedes no obedecen a mis mandamientos, entonces yo voy a hacer esto con ustedes, los voy a esparcir por todas las naciones, y las maldiciones te van a alcanzar, y van a ir a naciones donde nunca conociste, ni tampoco tus padres conocieron, y adorarás a dioses que ustedes ni siquiera conocen. Van a servir a los dioses de piedra, de madera y de metal. Ahí está en la escritura la palabra, eso lo miramos la semana anterior. Entonces hagamos un pequeño recorrido. Enseñé la semana anterior acerca de la familia, acerca de Abraham teniendo a su hijo Isaac, también teniendo a su hijo llamado Jacob, el segundo de los hermanos, primero Esaú, luego Jacob, pero la primogenitura, la bendición se llevó Jacob. Y luego Jacob tiene 12 hijos, de Jacob a Salomón. Jacob tiene 12 hijos y uno de los hijos de Jacob, llamado José, es vendido a Egipto por sus hermanos, ¿se acuerdan? Entonces es vendido, y luego José queda allá en Egipto, y luego ustedes saben, José el soñador y toda esa historia de la escritura. Y con el pasar del tiempo vuelven a encontrarse José y sus hermanos. Pero José allá en Egipto tuvo 2 hijos llamados Efraín y Manasés. Manasés el primero y Efraín el segundo. Entonces, luego de eso, José muere, y el faraón que era amigo de José muere también. Viene otro faraón y esclaviza al pueblo de Egipto, y tiene una esclavitud tremenda durante tanto tiempo. Y entonces ellos claman a Dios, y entonces Dios envía a Moisés para guiar a los israelitas a salir de Egipto, para pasar a la tierra prometida. Y luego que Moisés muere, ustedes conocen la historia, la había enseñado ya. Moisés muere, y ahí tenemos inmediatamente a Josué, sucesor de Moisés, el que entrega la tierra de Canaán por heredad a las 12 tribus. Entonces, y más adelante viene la época de los jueces. Hasta ese entonces no había rey todavía sobre Israel.
Pero inmediatamente el pueblo, cansado y mirando que las demás naciones tienen reyes, los amorreos, los gergeseos y todos ellos a su alrededor tenían reyes. Entonces el pueblo de Israel dice: nosotros queremos también tener un rey, queremos alguien que nos gobierne. Dios dice: no, yo soy el rey de vosotros, no hace falta que ustedes tengan otro rey, yo soy su rey. Pero ellos dicen, insisten: no, queremos rey, queremos un rey para que mande sobre nosotros y nos enseñoree, y cuando salgamos a la guerra el rey salga con nosotros. Entonces Dios dice: está bien, ustedes son un pueblo obstinado, quieren un rey perfecto. Ellos eligieron a Saúl. Tenemos al primer rey de Israel, Saúl. Saúl era el rey conforme al corazón del pueblo. El pueblo pidió al hombre, al más alto, al más guapo, al más prominente, al más capaz. Y luego del rey Saúl tenemos al siguiente rey que viene. Ese sí es el rey conforme al corazón de Jehová, David, el dulce cantor de Israel, el más conocido por matar al gigante Goliat. Eso todos sabemos, estamos familiarizados. Y luego David tiene su hijo con Betsabé. Entonces tenemos nosotros por otro lado a Salomón, el rey de Israel, el tercero de los reyes del pueblo de Israel, Salomón. Ahora, Salomón tiene un hijo llamado Roboam, pero Salomón tuvo un problema. En Salomón las cosas se complicaron. Salomón, el hombre más sabio del pueblo, más sabio, inclusive de otros reinos, y venían inclusive a mirar a Salomón de la manera como él reinaba. Pero él tuvo una debilidad: las mujeres, a tal punto que él llegó a tener 70 concubinas y 300 esposas. Y eso le llevó a una crisis socioeconómica al pueblo de Israel, a tal punto que Salomón, como rey, él dijo: yo necesito para mantener a mis 1000 mujeres que tengo. Entonces yo necesito que hagan esto. Vamos a aumentar los impuestos para poder mantener a todas mis mujeres. Imagínate, nada más saca una cuenta. Tú tienes una sola esposa y vaya que si se gasta con ella. Imagínate con 1000. Entonces ni pensarlo. Y lo peor de todo es que Salomón se dejó gobernar y desviar el corazón de él, que estaba hacia Jehová, hacia Yahweh. Se dejó desviar detrás de los dioses de las mujeres que él tenía. Y ese fue el problema, el camino que tras sus pasiones fue que desordenó totalmente. Entonces luego tenemos allí, aparece Roboam, el hijo de Salomón. Pero Dios le dijo a Salomón: yo de ti, por causa de tu pecado y tu apostasía, por irte detrás de dioses ajenos, yo voy a romper tu reino y voy a partir en dos. Yo voy a separar en dos. Entonces Dios se encuentra con Jeroboam, el siervo de Salomón, y le dice a Jeroboam: mira, a ti te voy a dar 10 tribus y al hijo de Salomón voy a entregar 2. Por amor a mi siervo David, no por amor a Salomón, porque verdaderamente él me ha hecho quedar mal. Entonces más adelante tenemos a Roboam, el hijo de Salomón, que sube al trono. Pero este muchacho, incapaz de tener una orientación abierta para poder direccionar al pueblo, él, en vez de escuchar a las personas adultas, él escucha el consejo de los más jóvenes. Entonces los adultos le dijeron: bueno, tú no tienes tantas mujeres como tu padre, entonces tú tienes que hacer esto: abarata los impuestos del pueblo y el pueblo te va a amar. Y él fue y preguntó a los jóvenes dijeron: no, aumenta más el impuesto todavía, para que te tengan más temor a ti que a tu padre. Y efectivamente eso fue lo que hizo. Están las citas bíblicas ahí en la pantalla para que ustedes puedan direccionar. Pero luego tenemos por allá al siervo de Salomón, Jeroboam. A él es coronado como rey, le coronan como rey de las 10 tribus de Israel. Se fraccionó entonces 10 tribus con Efraín a la cabeza. Las 10 tribus se van al norte, y las 2 tribus, la de Judá, del linaje donde proviene David, Judá y Benjamín, se quedan en el sur. Se fraccionó. Entonces los de Jeroboam, los del norte, ellos nombraron como rey a Jeroboam, como su rey. Entonces ya tenía Israel 2 reinos divididos por causa del pecado, de la desobediencia. Dios dividió ese reino en 2 partes, rompió 10 tribus de las 12 tribus en un costado llamado la casa de Israel, y 2 tribus en otro costado llamada la casa de Judá. Ahora, aquí tenemos nosotros un pequeño diagrama en la pantalla
cómo Israel se divide en dos reinos. Tenemos el reino de Salomón, la casa de Jacob llamada, se divide en un costado con Jeroboam, siervo de Salomón, 10 tribus, reino del norte llamado. La capital de ese reino se llama Samaria. Y también como es conocida como la casa de Efraín, de acuerdo a la escritura, la casa de Israel o la casa de José. Cada vez que usted lea en la Biblia este nombre, casa de Efraín, casa de Israel, casa de José, o las 10 tribus perdidas de Israel, está usted hablando acerca del reino del norte. Del reino del norte a la cabeza con Jeroboam. Esas son las 10 tribus perdidas que la Biblia habla en la escritura, las tribus perdidas, y lo voy a mostrar más adelante. Por otro lado tenemos a Roboam, el hijo de Salomón. Él con 2 tribus llamado el reino del sur, la capital Jerusalén, que ustedes conocen ahora a través del mapa y de las noticias. Se llamó la casa de Judá o la casa de David, así de esa manera. Ellos son en la actualidad los conocidos como judíos, porque ellos vienen de Judá, de la tribu de Judá. Ellos son los famosos judíos que tú y yo en la actualidad conocemos. Ahora, Dios cumple su promesa. Hubo una promesa en la escritura, Génesis 35:11, que le dice: yo te voy a hacer a ti una nación grande. Le dice a Jacob, de ti voy a hacer una nación grande. Y adicional a eso voy a hacer un conjunto de naciones que van a proceder de ti. Reyes saldrán de tus lomos, presidentes de la república de diferentes partes del mundo saldrán de ti. Esa es la promesa que le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y daré, dice, a tu descendencia y a los que salen después en toda la tierra. Esta promesa se cumple en este momento, porque los 10 reinos salen, las 10 tribus salen a un costado y se van y se desaparecen y se pierden. Miremos más adelante. Así que la división de Israel, y ahora sí vamos a entrar al tema que hoy voy a compartir con ustedes, las 2 casas de Israel. La división de Israel, la casa de Israel con el rey Jeroboam. Nombres recibidos: casa de José, o también conocido como Samaria. En la Biblia usted lee el nombre de Samaria, entonces está hablando de la casa de Israel. Tenemos ahí a la casa de Efraín, también conocido como Efraín. Esta casa de Efraín, o la casa de Israel, o las 10 tribus perdidas de Israel, o Jeroboam. Jeroboam, él se rebeló contra Dios, adorando a dioses ajenos. En la clase anterior, para aquellos que nos están viendo en nuestro canal, ustedes pueden mirar la parte 1. En la parte 1 nosotros tenemos esta enseñanza de cómo fue como Jeroboam y Roboam se apartaron de Dios y vino las consecuencias de la desobediencia, vino las consecuencias de la maldición a la casa de Israel en su completo, a las 12 tribus de Israel, y fue fraccionado. Entonces, fue llevada cautiva en el año 722 antes de Cristo, antes de que Cristo viniera al mundo. Ya Dios castigó a la casa de Efraín, o la casa de Israel, o a la casa de José, conocida así en ese entonces, hasta la actualidad en la escritura. Fue llevada cautiva, fue desarraigada de la tierra y esparcida por todos los 4 ángulos de la tierra de ese entonces, que de hecho en la actualidad son los 4 ángulos de la tierra de hoy en día. Perfecto. Por otro lado tenemos la casa de Judá. La casa de Judá con el rey Roboam, el que se rebeló también contra Dios, también de la misma manera, lo miraremos más adelante. El nombre que recibió para ellos es judíos hasta el día de hoy. Para aquellos que estaban pensando que los judíos que nosotros conocemos, esos son los israelitas genuinos o verdaderos, no es así. Lo vamos a mirar más adelante. Ellos son parte de Israel, pero no todo Israel. ¿Y dónde está Israel? Perfecto, vamos a avanzar en esto. Y fue llevada cautiva a Babilonia en el año 586 antes de Cristo. Primero la casa de Efraín, o la casa de Israel, ella fue llevada cautiva 722 años antes de Cristo, y luego 586 años antes de Cristo fue llevado Judá, la casa de Judá, a Babilonia. Entonces las 2 casas fueron esparcidas, cumpliéndose lo que dice Deuteronomio el 28, que te esparciré, te echaré entre las naciones y te sacaré de aquí y te despojaré y te enviaré por todo el mundo. Y se cumplió la palabra.
Entonces, aquí tenemos nosotros las dos casas de Israel. En la Biblia, ahora presten atención a esto, en la Escritura, nosotros encontramos con claridad acerca de las dos casas como si fueran dos hombres, dos seres, dos personajes. Entonces quiero que vayan conmigo a la Escritura. Ahora sí vamos a utilizar la palabra. No he colocado todo el versículo completo en la pantalla para que usted use su Biblia juntamente conmigo. Génesis capítulo 35, versículo 11. Identifiquemos las dos casas de Israel. Entonces, dice la palabra del Señor así. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Está hablando Dios a Jacob. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Noten esto. Esta es la palabra de la promesa que le da a Jacob. Jacob, el padre de las 12 tribus. Dice, una nación va a salir de tus lomos. Una nación en particular. Y también van a salir un conjunto de naciones. ¿Cuál es esa nación que sale de los lomos de Jacob? Israel, una nación en especial. Y el conjunto de naciones que saldrán de tus lomos, ¿cuál es? Las naciones que tú y yo en este momento conocemos provienen de esa promesa y de ese linaje. Ahora, miremos nosotros Zacarías capítulo 11, verso 14. Quebré luego el otro cayado. Está hablando acerca de los pastores inútiles. Dios a través del profeta Zacarías hablando a su pueblo. Dice esto, quebré luego el otro cayado llamado ataduras para romper, nota esta palabra, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Dios envía una palabra, Dios envía un mensaje y dice, yo aquí tengo un mensaje, aquí tengo un cayado, voy a romper este cayado. Eso es semejante a lo que yo voy a romper la hermandad. Esa familiaridad que tenían entre Judá y la casa de Israel, yo voy a romper, yo voy a quebrar y yo voy a separar esto entre los dos. Voy a poner una enemistad entre los dos. Y ustedes pueden averiguar eso. Ustedes pueden investigar esto con toda prontitud. Pueden investigar aquello. ¿Saben qué pueden ustedes investigar con toda calma? Es lo siguiente. Siempre ha habido en la historia una enemistad entre la casa de Judá y la casa de Israel después de que Dios partió de los reinos. Después que ocurrió esa separación, siempre hubo una enemistad permanente. Entonces tenemos aquí el inicio de la ruptura de las dos casas. Anteriormente eran una, luego se hicieron dos. Esto es algo profético. Vamos más adelante. Entonces ahora, la casa de Judá. ¿Quiénes son? Ya que ahora conocemos nosotros que tenemos a la casa de Judá y a la casa de Israel, entonces vamos a mirar quiénes son la casa de Judá. Los judíos de hoy, la casa de Judá, los judíos que nosotros conocemos, los judíos, amigos que tú tienes en tu trabajo, en el negocio, alrededor, empresarios, jefes que tú tienes, son los judíos. Y cosa curiosa que los judíos, generalmente todos los judíos son prósperos. Es raro encontrar un judío que no sea próspero. Pero un gentil no próspero vas a encontrar a todo lado. Pero un judío, los judíos siempre son prósperos. ¿Por qué? Porque tienen la bendición del Eterno. Ellos conocen la Biblia, ellos conocen la Torá, la Escritura, el Testamento antiguo. Ellos conocen bien y saben lo que tienen que hacer para ser prósperos. Ellos conocen que la siembra y la cosecha es una realidad. Ellos conocen que apartar los diezmos es una realidad. Ellos conocen que la ofrenda es una realidad y que todo lo que siembras vas a cosechar. Por esa razón ellos son prósperos, porque ellos entienden el principio del libro. Perfecto. Entonces, tenemos nosotros ahí las dos tribus conformadas, la casa de Judá. Tenemos a la tribu de Judá y a la tribu de Benjamín, bajo el liderazgo de Roboam, quien se quedó en Jerusalén como capital. Esa es la causa por la cual en este momento tenemos judíos en el mundo. Caso contrario, si es que Dios no hubiese preservado a estos judíos, ni siquiera conociéramos nosotros la historia del pueblo judío. Por otro lado tenemos la casa de Israel. La Biblia dice que está perdida entre los gentiles. Vamos a mirar dónde se encuentran ellos ahora. Entonces tenemos ahí a
de las 10 tribus de Israel, tenemos nosotros allí a Rubén, a Simeón, a Efraín, a Manasés, Aser, Neftalí, Gad, Zabulón, Isaacar y Dan. ¿Dónde están? Ellos, ¿dónde se encuentran ahora? Porque nosotros identificamos a Judá y a Benjamín, lo identificamos. ¿Están dónde? Allá en el lugar donde nosotros conocemos como el pueblo de los judíos. Allá. Los judíos que están en problemas permanentemente en la actualidad. Pero el resto de las 10 tribus, ¿dónde están? Escuchen, ni siquiera los mismos judíos pueden contestar esta pregunta. Y si tú no me crees, busca en el internet. ¿Dónde están las 10 tribus perdidas de Israel? Están completamente perdidas. Por eso es que no tienen identidad. Ven ustedes allí esa foto. No están, no se saben, no se conocen, están perdidas. Bajo el liderazgo de Jeroboam, Jeroboam cometió un error de tratar de adorar a otros dioses para cuidar su reino. Escuchar lo que su corazón dictaba y hacer lo incorrecto. Entonces tuvieron el gran problema de ser expatriados, sacados y arrancados como se arranca una planta, desarraigados totalmente y sembrados en otro lado. ¿Y quiénes hicieron eso? Los asirios. Los asirios tenían una característica. Ellos cuando entraban a un pueblo, saqueaban al pueblo, derrumbaban todo lo que había en el pueblo y llevaban cautivo a todas las personas, llevaban cautivo hacia donde ellos querían llevar, le cambiaban de territorio y cambiaban sus leyes, cambiaban sus dioses, cambiaban su lenguaje, cambiaban todo. Era una manera de castigarlos así. Entonces, vamos mirando más adelante. Ahora, ¿qué de los levitas? La clase anterior, el domingo anterior enseñé esto, que 12 tribus dice la palabra, pero en la escritura encontramos que son 13 tribus. Recuerda, a José tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés, y Efraín y Manasés fueron adoptados por el padre Jacob. Entonces Jacob tomó para ellos como sus hijos y le dijo: después de estos 2 hijos, los que tengas, estos son tuyos, pero estos son míos. Y le entregó la bendición. Entonces, si Jacob tuvo 12 hijos, incluido José, y ahí adopta 2 hijos más, entonces tenemos 13 hijos de Jacob, totalmente. Entonces tenemos 13 tribus. 12 tribus entregó Josué en el día de la repartición. Josué entregó a 12 personas, a 12 cabezas, a 12 tribus. La tribu que no llevó bendición o no llevó la herencia es la tribu de los levitas. Los levitas, ellos no están contados dentro del territorio como propietarios de territorio. La tribu número 13, por así decirlo, ellos no tienen heredad, porque Dios le dijo a los levitas: ustedes son míos, yo soy su herencia para ustedes, ustedes son mis siervos, ustedes son mis escogidos para que me sirvan en mi tabernáculo, para que sirvan para mí y guarden mis mandamientos, y ustedes sean los capacitadores y maestros de la Torah para el resto del pueblo. Ustedes se van a encargar solamente de estudiar la palabra, oír mi mensaje y transmitir a todas las generaciones de las 12 tribus. Por ese motivo, Dios ordenó que en las 48 ciudades levitas, en cada ciudad, en cada tribu, todos los levitas tenían habitaciones. Para que cada ciudad, ejemplo, en Lago Agrio había un levita, 2 levitas, familias. Para que todos los de esta ciudad del Lago Agrio, estoy poniendo un ejemplo, se acerque y consulte o hable o pregunte o reciba las enseñanzas de estos maestros de la Torah, maestros de la escritura, de la palabra de Dios. Entonces, los levitas tenemos allí, es una línea de un linaje escogido que Dios separó para que ellos sean quienes compartan, quienes enseñen los preceptos y los mandamientos del Eterno. Perfecto. Ahora, el reino del norte, dice la escritura, el reino del norte, ellos se llevaron el nombre. ¿Se acuerdan la clase anterior? Que dice la palabra que cuando Jacob bendijo a los hijos de José, cruzó sus manos y la bendición de la primogenitura fue a Efraín, el hijo menor. Entonces dijo en el libro de Génesis, habla acerca de eso, ya lo miramos: en estos 2 muchachos mi nombre se perpetuará. En otras palabras, entregó el nombre de Israel. Recuerda, Israel es el nombre
que Dios colocó a Jacob cuando luchó con el ángel. Entonces, una vez que le entregó la herencia y también entregó el nombre, los reinos del norte, el reino del norte, con las 10 tribus que fueron esparcidas, ellos se llevaron el nombre. Así que por esa razón se llaman ellos casa de Israel, se fueron llevando su nombre. Y los otros se quedaron con la casa de Judá. Los de Roboam, los de Jeroboam, la casa de Israel, los de Roboam, la casa de Judá. Ahora, pero Dios en su misericordia, después de haberlos sacado, después de haberlos desarraigado, Dios en su misericordia hace un llamado para que ellos vuelvan a sus a los caminos, ¿sí? Para que regresen, para que se arrepientan, para que ellos tengan un arrepentimiento genuino. Y quiero que ustedes vean, por favor, conmigo en el libro de Oseas, capítulo 8, verso 11. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí la grandeza de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron, no los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Entonces, miramos nosotros aquí, dice en la palabra que este pueblo de la casa del norte, Dios mandó su ley y dijo tienen que obedecer, pero Jeroboam se rebeló contra Dios y dijo no, nosotros queremos hacer lo que nos parece. Entonces Dios dice, yo voy a hacer de ustedes, los voy a desarraigar, los voy a echar de la tierra, porque les ha advertido cuántas veces, pero yo voy a mandar una vez más a mi profeta Oseas, para que él le haga reflexionar a ustedes antes de que yo vaya a traer juicio contra ustedes. Y de hecho, cuando Dios quiere a nosotros traer una reprensión, Dios nos manda profetas de antemano para que nosotros escuchemos. Entonces tú dirás, pero ahora no hay profetas. Dice la Escritura que la profecía más segura es la palabra del Señor. Y en muchas ocasiones escuchamos la palabra y la palabra nos habla a nosotros y nosotros nos hacemos de oídos sordos. Entonces viene el castigo de parte de Dios. Entonces, ¿pero qué sucedió? Toda la palabra que el Eterno habló al pueblo de Israel, a la casa de Israel, dicen que ellos tuvieron como cosa extraña. ¿Y qué es eso que están hablando? No entiendo, no comprendo. Rechazaron totalmente el llamado de Dios por el profeta Oseas para que se arrepintieran, pero no hubo resultado. Ahora, Dios escogió al profeta Oseas. El mensaje no era tan solo palabras, sino que con la vida misma de este profeta, Dios enseñó al pueblo. Entonces, lee conmigo ahí mismo el libro de Oseas, capítulo 1, verso 2, porque Dios manda hacer algo extraño a Oseas. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Dios ordena a este profeta Oseas. Recuerda, un profeta de Dios no podía contaminarse con una mujer prostituta. No, era prohibido, Dios lo había prohibido eso. Pero sin embargo Dios rompe esa ley y dice a Oseas, hey, mi profeta, necesito enseñar a este pueblo con ejemplo. Necesito enseñar a este pueblo con evidencia. Necesito enseñar a este pueblo de manera clara a tal punto que entiendan. Entonces, tú eres un profeta. Ellos están observándote a ti que tú no vayas a cometer algún error. Ellos están observándote a ti para que tú no cometas ninguna falta. Porque efectivamente un pueblo rebelde es así. No cambia su vida, pero está mirando al que está al frente a ver cómo está su vida. Un pueblo rebelde se preocupa por eso. Entonces dice, ellos van a acusarte. Mira, la ley dice que los profetas no pueden tomar mujer prostituta. Pero ve tú allá a la casa de la prostitución y consigue una mujer prostituta y pídele la mano y cásate con ella y ten hijos con ella. Y el pueblo va a reaccionar inmediatamente contra ti. Y cuando ellos reaccionen contra ti, entonces tú le vas a decir, esto es lo que ustedes han hecho. Se han prostituido con dioses ajenos. Entonces la palabra que vas a hablar, querido Oseas, va a ser más profunda y más complicada para ellos. Entonces tenemos nosotros aquí una orden de parte del Señor para que el profeta Oseas, en evidencia y en carne propia, él mismo tome una mujer prostituta para enseñar al pueblo de Israel. Ahora, la extraña orden que Dios da, desde el versículo 3 en adelante, continuemos. Dice así,
Fue pues este profeta y tomó a Gomer, hija de Diablaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. ¿Entienden? Aquí está el juicio, la advertencia. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel. Esto significa, le dejaré desarmado en el valle de Jezreel. Verso 6. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dio por nombre, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruhamah, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Así que coloca este nombre llamado Lo-ruhamah, que significa que yo no me voy a compadecer de la casa de Israel. Verso 7. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y lo salvaré por Jehová su Dios, y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Verso 8. Después de haber destetado a Lo-ruhamah, concibió y dio a luz un hijo, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos como la arena del mar. Entonces, mira esto interesante. Dios manda a tomar una mujer prostituta. Él se llega a la mujer, se casa con ella, en afrenta, en vergüenza, y el pueblo se asombra. Y luego él tiene el primer hijo, luego tiene la segunda hija, y luego tiene otro hijo más. Tiene 3 hijos con ella, y todo el pueblo está asustado y está asombrado mirando lo que este profeta ha hecho. Oye, ¿cómo se ha casado con una prostituta? Y todavía llamándose pastor, y todavía llamándose siervo de Dios. Empezaron a acusarle todo el pueblo, y estuvo él tranquilo, hasta que llegó el momento. Dios dijo: ve y dile a ellos esto: la primera hija que tienes, eso significa que yo no me voy a compadecer de la casa de Israel. No me voy a compadecer. El segundo hijo, el nombre que tiene, dice: yo a ustedes ya no serán mi pueblo, ya no seré yo Dios de ustedes. Ustedes van a buscar otros dioses, yo ya no seré Dios de ustedes ya. La profecía estaba dada al pueblo en evidencia propia, en una extraña orden, como coloco ahí en la pantalla, una extraña orden, como Dios trata de hablar a su pueblo. Busca la manera, inclusive hasta avergonzando a su siervo delante de todo el pueblo. Dios busca dar el mensaje de misericordia para que todos se arrepientan. Entonces, las advertencias del Eterno. Esta es la advertencia que Dios le hace. En el libro de Oseas capítulo 2 verso 11 dice la palabra del Señor: esta es la advertencia: si es que ustedes no obedecen, yo voy a hacer con ustedes 3 cosas. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas sus festividades. Haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mi salario son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo, y las castigaré por los días en que incensaban a los Baales, y se adornaban de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iban tras sus amantes, y se olvidaban de mí, dice Jehová. Entonces Dios hace una advertencia y dice que lo primero que Dios va a hacer, lo primero que Él va a hacer, en la advertencia que hace, dice: yo voy a desconectar, ustedes van a desconectarse de los tiempos de Dios, del calendario de Dios. Ustedes dejarán de celebrar las fiestas bíblicas. Prestarán atención a esto, aquellos que ya estuvieron conmigo en la serie de las 7 fiestas de Yahweh. Entonces dice: yo voy a hacer que ustedes se olviden. Yo voy a hacer de que ustedes terminen con esto. Yo voy a hacer de que otro calendario sea el que gobierne sobre ustedes por causa de su desobediencia. Yo voy a hacer que ustedes adoren a dioses paganos, a dioses que ni sus padres nunca conocieron. Yo voy a hacer que ustedes adoren a ese tipo de dioses. Yo voy a hacer que eso ocurra por causa de su desobediencia. Entonces yo voy a detener en ustedes las fiestas de Yahweh. Se van a olvidar de las fiestas de Yahweh y van a hacer fiestas paganas por consecuencia de esto. Es una de las primeras consecuencias del Eterno. Dice: eso voy a hacer con ustedes. Y la siguiente: no serán fructíferos y serán errantes.
Oseas capítulo 9, verso 16, ahí mismo, vamos al libro, capítulo 9, verso 16 de Oseas. Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto, aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios lo desechará, porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. No sé si ustedes están comprendiendo esto. Andarán errante entre las naciones. Ustedes van a andar errante entre las naciones. Entonces, esta es el siguiente advertencia. No serán fructíferos. Nota esto. A la casa de Judá serán fructíferos, pero la casa de Israel no serán fructíferos. Número 1. Número 2, andarán errantes. La palabra errante significa andarán de aquí para allá, de allá para acá. Naciste en Guayaquil, fuiste a Santo Domingo, terminaste en Lago Agrio y ahora piensas regresarte a Machala. ¿Entiendes? Eso significa, esa es consecuencia de la maldición a la casa de Israel. A la casa de Israel. Entonces estamos notando nosotros aquí claramente las consecuencias más puntuales de lo que Dios ha establecido. ¿Para qué? Para la casa de Israel. Pero la casa de Judá no. Porque dijo la palabra en el libro de Oseas: yo tendré misericordia de la casa de Israel. Perdón, de la casa de Judá. Entonces, aquí tenemos nosotros una clara advertencia de que no le pondrán un negocio y no le irá bien. Harán las cosas en el nombre de su Dios, pero Dios no estará con ellos. En cambio, a Judá es diferente. Estamos mirando dos pueblos. Ahora tenemos nosotros el mensaje del profeta Ahías. Primera de Reyes, capítulo 14, verso 15, por favor. Primera de Reyes, lean conmigo. Es importante que usted lea la palabra para que corroboren. No todo el versículo está en la pantalla, solamente es una ayuda a memoria para que ustedes puedan direccionarse. 14:15 de Primera de Reyes, dice la escritura de la siguiente manera. Bendito sea el nombre del Señor. Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas. Y él, hablando del Eterno, arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam su rey, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Entonces tenemos nosotros allí la palabra del Eterno que dice: Israel, la casa de Israel, a ustedes, Zabulón, Isaacar, Neftalí, Dan, a ustedes la casa de Efraín, aquellos que ustedes siguieron en pos de su rey Jeroboam, sirviendo a dioses ajenos. Si ustedes no se arrepienten, yo los voy a arrancar. Yo los voy a arrancar y los voy a esparcir. ¿Alguien puede explicarme esta palabra, esparcir? ¿Ustedes entienden lo que significa esparcir? Regar por todo lado. ¿Sí? Cuando enviamos nosotros a nuestros hijos, vaya a colocar el maíz a los pollos. Y nosotros sabemos en un lugar exacto, colocamos el maíz. Pero nuestros hijos van y riegan hasta por los cuartos de ellos. Eso se llama esparcir. Esparcir, no hay lugar fijo a donde fue echado. Entonces dice la escritura que serán esparcidos, regados, más allá del río Éufrates. Ahora, para aquellos que no entienden muy bien esto en cuanto a los mapas bíblicos, el río Éufrates es si podemos decir, la frontera. Es la frontera del pueblo de Israel, llega hasta aquí, del río Éufrates hacia allá, ya están las naciones paganas. Ya están las naciones paganas al otro costado. Entonces dice, la advertencia está aquí: si no obedecen la voz de Jehová, yo los voy a esparcir, los voy a arrancar, los voy a sacar de tu tierra y voy a pasar la frontera y les voy a echar lejos para que ustedes se vayan y se pierdan totalmente. Esa es mi advertencia de acuerdo a Deuteronomio 28, donde dice que si no hacen caso, van a ser esparcidos, despatriados totalmente. Ahora, Amós 9:9 dice la palabra: porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel, otra vez tenemos aquí a la casa de Israel. He aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel
sea zarandeada, ¿dónde? Entre todas las naciones. De la misma manera como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Hermano, la palabra es demasiado clara en ese sentido. ¿A cuál casa? A la casa de Israel. No está hablando de la casa de Judá. Está hablando de la casa de Israel. Entonces dice, yo voy a hacer que sean expatriados y arrancados y sacados fuera de la frontera y regados por todo lado. Y yo voy a hacer y voy a zarandear, voy a esparcir en medio de todas las naciones a la casa de Israel. Perfecto. Estamos mirando bíblicamente texto a texto. Entonces tenemos nosotros el resultado de la desobediencia. Debido a la desobediencia y a la falta de arrepentimiento de la casa de Israel, las 10 tribus del norte, a pesar de cientos de años y de profecía, el Señor permitió que el enemigo los venciera. El reino del norte, llamado la casa de Israel, llamado la casa de Efraín, llamado la casa de Jacob, llamado las 10 tribus perdidas de Israel, fue conquistado por el imperio de los asirios y fueron llevados al exilio. Llegó el momento del juicio en el año 722 a.C. Dios se cansó de estar llamándole la atención. Dios se cansó de decir, hey, vuelvan a mí, hijos rebeldes. Hey, arrepiéntanse, hijos rebeldes. Se cansó. Hoy por hoy nosotros hacemos cosas indebidas. Hoy por hoy nosotros pecamos abiertamente y aún llamándonos hijos de Dios. Aún llamándonos hijos de Dios, nosotros hacemos cosas indebidas. Entonces, déjame decirte algo, y pensamos que nada ocurre, y pensamos que nada pasa, y pensamos que todo anda bien. Porque yo pequé, yo hice esto, no pasa nada. No está pasando nada, y dice que Dios castiga, no pasa nada. Llevo 1 año, llevo 2 años, 3 años y no sucede nada. Dios es paciente. Dice la Biblia que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Entonces, dice, de ninguna manera Dios dejará inocente al culpable. El que siembra va a cosechar. Así de sencillo es esto. Entonces Dios soportó y el pueblo de Israel pensó de que todo estaba bien. La casa de Israel dijo, no, todo anda en orden. Estamos haciendo esto, pero no pasa nada. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se confiaron de que todo está bien. Y de pronto vino el juicio de Dios. Entraron los asirios. Y los asirios eran considerados como los más fieros y el ejército más terrible de la historia de la humanidad. Y puedes registrarlo tú en la historia. Y puedes revisarlo tú en las grandes enciclopedias de historia. Los asirios eran terribles, eran hombres fieros, eran hombres feroces. Y los asirios en la actualidad, ¿quieres saber quiénes son los asirios? Son el lugar donde están estos terroristas llamados ISIS. Esos terroristas llamados ISIS, esos de Al Qaeda, todos esos de ese sector. Por eso que ellos no tienen temor de cortar el cuello delante de las cámaras a nadie. Porque ellos tienen ese espíritu desde mucho más antes, agresivos y sicarios. Ellos son los primeros sicarios que hubieron en la historia de la humanidad. Entonces los asirios fueron y tomaron a la casa de Israel y la conquistaron. Y fue desarraigada y fue dispersada, tal y cual como la profecía lo decía. Dado que había perdido su identidad hebrea al ser arrancado, recuerda, ser arrancado de la tierra y esparcido a tierra ajena, por lo tanto ellos perdieron su identidad, la identidad hebrea. Dejaron de ser hebreos y se convirtieron en personas asimiladas entre las ciudades paganas, habiendo abandonado la Torá, la palabra, porque le prohibían leer la Torá. A todos los sacerdotes que fueron hacia allá, le quitaron la Torá, le obligaron a no leer la Biblia, en ese entonces conocida como Torá, hoy para nosotros, la Biblia. Entonces, y todas las costumbres, las fiestas y todo, tal y cual como dice la palabra, se olvidaron del calendario hebreo y empezaron a asimilarse en los calendarios romanos, asirios y los calendarios de esa época. Así que perdieron totalmente las fechas hasta el día de hoy. Luego terminaron perdiendo su identidad en el exilio y dice la Biblia, y se asimilaron entre las naciones. La palabra asimilar es volverse similares, idénticos.
dejaron su túnica por aparte y se colocaron pantalones o lo que se vestían en ese tiempo. Cambiaron totalmente su cultura. Es semejante ahora a nuestros indios de aquí de la Amazonía. Hay indios de la Amazonía, ejemplo, los cofanes. Ellos los cofanes con su atuendo salen a la calle y todos observamos y miramos que ellos son diferentes a nosotros. Pero hay cofanes que ya han salido a estudiar a la ciudad de Quito. Ahora ellos se colocan pantalón, camisa, camiseta. Ya tienen tatuajes, ¿sí? Tatuajes de Michael Jackson. Ya no escuchan la música nativa, ahora escuchan reggaetón. Entonces van perdiendo su identidad, van perdiendo su atuendo, van perdiendo sus costumbres. Y empezaron a perder a tal punto que un cofán, y ahora ya está acá, él es diferente, habla diferente, come comidas diferentes, y de paso se casa con una mujer de otra raza, de la civilización, y cambia totalmente. Y se casa con ustedes han visto nuestros indígenas casados con americanos o americanas, ¿sí? Y de pronto van cambiando hasta que al final perdieron su identidad. Lo mismo le pasaron a ellos, se asimilaron entre las naciones paganas a donde Dios los esparció. La casa de Israel, no se confunda. Luego, como fueron desarraigados. Ahora, la casa de Judá, ¿qué pasó con la casa de Judá? La casa de Judá en el año 500, antes de Cristo, después de que Israel fue desarraigado y fue echado, a la casa de Judá también cometió el mismo error. Y la palabra de Dios dice muy claramente, y más adelante lo vamos a corroborar, que al ver a su hermana Israel, de cómo se prostituía, la hermana menor también quiso hacer lo mismo. Entonces se empezó a prostituirse de la misma manera que su hermana mayor. Y nosotros podemos observar esto en el libro de Oseas, capítulo 1, verso 7. Dice la palabra del Señor: mas de la casa de Judá, después que le mande al exilio, yo tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, no por ellos, sino por mí mismo. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Entonces, ¿qué pasó con el reino del sur? La casa de Judá. Oseas también profetiza eso, y el mensaje es bastante diferente. Y dice: yo voy a tener misericordia de la casa de Judá, los sacaré a ellos también, o yo voy a tenerla a ellos misericordia. Y aquí tenemos una pequeña historia de cómo Dios hizo esto. Entonces, luego de haber conquistado el reino del norte, el ejército asirio, ya al reino del norte, a las 10 tribus, ya le echaron mano, le desarraigaron y le esparcieron por todo, más allá del río Éufrates, en todas las naciones paganas. Luego de eso, el rey de Asiria observó y dijo: falta la casa de Judá, hay que regresar por la casa de Judá. Entonces regresaron por la casa de Judá, el ejército asirio caminó hacia el sur, llegaron a Jerusalén y rodearon a Jerusalén y a todos los judíos, a los de la tribu de Judá, con su rey y todo, sitiaron y se quedaron en la parte de afuera esperando para matarlos de hambre. Esa era la manera como anteriormente, en la época del tercer siglo, del anterior siglo, de los siglos anteriores antes de Cristo, en la época de Constantino el Grande, de Alejandro el Grande, en la época de todas esas batallas que nosotros miramos ahora en películas, ellos tenían, las ciudades eran fortificadas con muros. Entonces cuando había una guerra, ellos cerraban las puertas y los que estaban afuera no podían entrar, pero ellos alrededor sitiaban, rodeaban la ciudad y se quedaban años allá afuera, para que ellos no puedan salir a comprar o salir a cosechar. Entonces ahí estaban y el hambre los hacía salir, entonces se rendían. Esa era la manera como ellos batallaban y peleaban. Estos asirios hicieron lo mismo, llegaron a Jerusalén, rodearon a Jerusalén y esperaron allí meses tras meses, esperando que ellos empezaran a morirse de hambre. Han leído en la palabra, una vez estuvo sitiado en Samaria, a tal punto que empezaron a comerse entre ellos por causa de la desobediencia. Ustedes han leído en la palabra que inclusive hasta los animales, la carne del burro tenía precio. ¿Sí han leído esa parte de la escritura? Y si no han leído, vale la pena que ustedes lean la Biblia desde el principio y van a entender muchas realidades que hoy por hoy nosotros ignoramos.
Entonces ellos estuvieron sitiados allí. Pero Dios, como dijo que Él iba a hacer un milagro, iba a salvar al pueblo judío, a la casa de Judá. Miremos nosotros, Segunda de Reyes 19:32. Y dice la escritura de la siguiente manera: por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. Aquí tenemos al rey de Asiria. No entrará en esta ciudad. ¿Cuál ciudad? Jerusalén, de las dos tribus, de la casa del sur. Ni echarán saeta en ella, ni vendrán delante de ella con escudo, ni levantarán contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aquí está el desenlace. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los sirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos de muertos. Entonces, Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Entonces tenemos nosotros aquí la palabra de Jehová: mas yo de Judá tendré misericordia. Yo de él, pero de la casa de Israel los esparcí y los esparciré lejos, porque ellos han desobedecido mi palabra. Pero de Judá, de esta pequeña tribu, yo voy a tener misericordia. Y luego, Dios no se cansa de hacer un llamado. Vuelve Dios a intentar el último llamado. Dios nunca se cansa de extender su misericordia. Él nunca se cansa. Dice la palabra que la misericordia del Señor son nuevas cada mañana. Y mientras haya alguien decidido a cambiar, mientras haya alguien decidido y esté dispuesto al arrepentimiento, Dios alarga su compasión. Hermano amado, siempre que el ser humano quiera arrepentirse y siempre que el ser humano tenga conciencia y desee un cambio de vida, Dios está allí para extender su mano. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: al corazón contrito y humillado Dios jamás despreciará. Al que esté pronto al arrepentimiento Dios no va a despreciar, pero al altivo y al orgulloso Dios lo abate y le acaba. Entonces tenemos nosotros allí, así que por lo tanto Él hizo un último llamado al arrepentimiento a las tribus del norte, aun cuando la mayoría ya habían sido llevadas al exilio. Pero sin embargo Dios hace un llamado. Ejemplo, ya salieron de la frontera del río Éufrates, ya están en las naciones paganas. Y Dios dice: tengo misericordia y voy a enviarle la última llamada. Voy a extenderle la oportunidad. Ahora que ya experimentaron, ya tuvieron el primer dolor, ya le embargaron su casa, ya le abandonó la mujer, ya le abandonó el marido, ya su matrimonio está en problemas, ya está en dificultad, ya está quebrado todo eso allí, ya está dividido. Pero yo voy a tener una última oportunidad. Le voy a enviar una última llamada para ver si es que ellos hacen conciencia. Entonces recibieron el último llamado. Entonces miremos nosotros allí, Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículos 6 y 9. Dice la palabra del Señor así: fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel, de Jacob. Y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres. Y él los entregó a desolación, como vosotros veis ahora. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz, como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre. Y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán, ¿qué cosa? Misericordia delante de los que le tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso,
y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. Ahora, escucha esto. Sigamos leyendo, que es interesante. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés, hasta Zabulón. Mas ¿qué cosa hacían ellos? Mas ellos, ¿qué hacían? Se reían y burlaban de ellos. ¿Cuál fue la respuesta de los israelitas del norte, de la casa del norte, que ya fueron arrancados y fueron dispersados por las naciones paganas? ¿Cuál fue la reacción de ellos? Hermanos amados, qué tremendo es. Ahora, así como hoy Dios está hablando a través de la palabra a todo el mundo acerca de que vengan al arrepentimiento, pero hay muchas personas, tú eras uno de ellos, yo era uno de ellos, que me burlaba cuando escuchaba a alguien predicando la palabra y me reía. Cállate, loco, este no sabe nada. Yo soy inteligente, yo soy ingeniero, yo soy arquitecto, yo soy científico, y por lo tanto yo conozco mejor que lo que él conoce. Y se burlaban. La mayoría reaccionó de la siguiente manera: se reían y se burlaban de ellos. ¿De quiénes? De los que traían la noticia de decir: hey, por favor, regresen, Dios tiene misericordia, solamente lo que quieren es que se arrepientan. Pero había una minoría, hubo dos reacciones, escucharás con atención, para que te des cuenta. No es casualidad que el domingo en la mañana en el culto dominical estemos los que estamos, pero en la tarde el sábado, domingo en la tarde en la choza, eso está que no hay donde colocar un pie. Para que te des cuenta nada más, la mayoría se burla de la palabra de Dios. La mayoría rechaza el llamado al arrepentimiento, pero hay una minoría, esa somos tú y yo. A Dios sea la gloria y la honra por eso. Hay una minoría que le tomamos en serio la voz de Dios que clama en el desierto para que nosotros prosigamos al arrepentimiento. Pero había una minoría, el remanente reaccionó así. El versículo 11, leamos por favor allí, ¿sí? El verso 11 del capítulo 30 dice lo siguiente: con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón, ¿qué hicieron? Se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey. Así que los de la casa de Israel, la casa de Efraín, al escuchar ese mensaje que venía, la mayoría, el 99%, se burlaban de los que estaban hablando. Así como hoy se burlan de ti. Oye, tú te vas a la iglesia, chico, y vas a perder el tiempo, chico. ¿Qué haces metido ahí en la iglesia, hombre? Pudiendo estar en la casa, acostado, tranquilo, relajado. Y te vas a meter a la iglesia a escuchar ese que está al frente hablando, no sabe ni lo que habla, pudiendo estar en la casa relajado. ¿Por qué haces eso, hombre? ¿Qué no te da pereza estar martes en la noche, jueves en la noche y domingo en la mañana? Dios donde quiera está. Dios donde quiera se encuentra. Yo en mi casa mismo oro, y la mayoría de las personas piensan de esa manera. No hace falta estar en una iglesia para estar bien con Dios. Te equivocas, estás completamente engañado frente a eso. No hace falta estar reunidos allí para decir que soy hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios. Y ahora, a medida que vayamos avanzando, te vas a quedar con la grande sorpresa, verdaderamente, el plan de Dios. Entonces, pero una minoría, una pequeña minoría de todo el pueblo dijo: verdaderamente yo sí creo y yo quiero el arrepentimiento. Me arrepiento de haberme rebelado contra Dios, cambiado de dioses ajenos. Me arrepiento de haber hecho lo contrario a tu palabra, Señor. Así que yo voy a regresar a Jerusalén para adorar a Dios y voy a quedarme a vivir allí. Y detrás del río Éufrates volvieron ellos con sus propios pies y pasaron. Y se apartaron de lo inmundo y pasaron a Jerusalén. Eso nos hace santos, apartado. Entonces, al momento de salir de Israel, de la frontera de Israel hacia afuera, inmediatamente ya se convierte en un pagano. Pero al volver a entrar nuevamente a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, se convierte en un hebreo. Recuerda, la palabra hebreo significa el cruzado, el que cruza la frontera. Eso significa hebreo.
Ok, entonces tenemos nosotros allí la reacción. Mira cómo Dios es misericordioso. Está llamando y diciendo, ¿sabes qué? Vuelvan a mí. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado por sueños? ¿Cuántas veces tú has soñado? ¿Cuántas veces alguien te ha hablado? Tu padre te ha aconsejado, tu madre te ha aconsejado, tus hermanos te han hablado, tus hijos te han hablado, tu esposa te ha dicho, tu esposo te ha hablado. Pero sin embargo tú estás haciéndote de oídos sordos y no le prestas atención y te burlas de tu esposa que va a la iglesia y te burlas de tu esposo que va a la iglesia y te burlas de tus hijos y te burlas de tus padres y te burlas de tu vecino, que él está con la Biblia sentado en su silla y leyendo, y tú dices, oiga, no se cansa de estar leyendo ese libro, se va a volver loco. Mis amigos me decían a mí lo siguiente, cuando yo empecé a estudiar la palabra, oye, yo tuve mi abuelito que murió loco por leer ese libro. Yo te recomiendo, no lo leas. Dije, ¿de verdad? Bueno, entonces quiero alocarme. Porque si este libro me vuelve loco, tiene que haber algo de bueno aquí o algo de malo. No de por gusto un libro no puede volver loco a cualquiera. Si ese libro me vuelve loco, entonces quiero saber por qué y cómo es esto. Y créeme totalmente que verdaderamente ese libro ha impactado mi vida desde el día en que empecé a leer hasta el día de hoy. Hoy estoy compartiendo a ti este conocimiento. ¿Acaso no has leído la escritura que Dios dice y conoceréis la verdad? ¿Cuál verdad? La verdad de la palabra. Y esa verdad te hará una sola cosa. ¿Qué cosa? Libre. ¿Libre de qué? Libre de la ignorancia, libre de lo que tú no conoces. ¿Sabías tú que el mundo vive una fantasía? ¿Sabías tú que el mundo vive una cárcel invisible? Y que tu casa es la celda en la cual tú estás, y cuando sales a la calle es el patio del gran penal llamado mundo. Sí, y tú dices que estás libre. Dentro de la cárcel, las celdas que están allí. Llegó la hora de la salida al patio, ya es, uy, qué libre que me siento. Está en el patio que se pasean y siguen presos. El ser humano vive en una cárcel invisible que no conoces, y tu cerebro está encarcelado. Y vas a la escuela, vas al colegio, vas a la universidad para mantenerte subyugado frente a un sistema que gobierna a todos. Entonces, cuando alguien piensa diferente, inmediatamente dice que se está rebelando. Está loco. Por esa razón que los grandes pensadores siempre dijeron que estaban mal. Después que murieron dijeron tenían razón. Solamente revisan la historia nada más. Entonces tú estás haciendo ¿qué cosa? Uno más del montón, un borrego más que caminas agachada la cabeza frente a un sistema que te gobierna. Por esa razón dice la palabra que Dios, amando tanto a este mundo que está totalmente perdido y equivocado, Dios envía a un libertador. Dios envía a un salvador, a Jesucristo nuestro Señor. Él es el salvador del mundo. Es el salvador, mi libertador. Oye, déjame decirte algo. ¿En qué momento mandan a un libertador? Porque estamos presos. Estamos presos de este sistema. Creyendo que sabemos, creyendo que conocemos, creyéndonos capaces, nada más somos engañados. Las escuelas y colegios y todo eso, lo único que te enseñan es a sumar y a restar. Pero cada vez que vas aprendiendo, te vas siendo presa fácil de la ignorancia. Te aleja. ¿Tú crees que es casualidad de que hayan sacado la Biblia de las escuelas y colegios? Hermanos, si la Biblia no fuera real, no fuera verdad, ¿para qué le sacaron? Si la historia de Pinocho aún sigue allí todavía. ¿Ah? Si las historias que son mentiras, las fábulas, de las novelas que mandan a leer. A mi hija está en el bachillerato internacional y le mandan a leer novelas permanentemente. Y son de ficción. ¿Y para qué mandan a leer? Para que enriquezca su intelecto. ¿Por qué razón no mandan a leer la Biblia? ¿Sabes por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, cuando entra a tu corazón, te hace libre. Y este sistema no quiere que tú seas libre, quiere que sigas siendo subyugado, empleado, peón. Eso es todo. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Esa verdad me hizo libre a mí y hoy comparto contigo para que tú y yo seamos libres. Y todo aquel que escuche este video, todo aquel que está mirándonos por internet, que de la misma manera que conozcan la verdad y la verdad los hace libres. Y todo el mundo dice, yo sí estoy en lo cierto, en la verdad. Mentira. Hay un sistema que gobierna este mundo. La Biblia dice el Dios de este siglo, que entenebrece el conocimiento
de los seres humanos. Y ese se llama diablo y Satanás. Ok. Entonces, ahora nosotros tenemos la minoría. La minoría haciendo caso y regresando. La mayoría burlándose. La mayoría burlándose. Sigamos más adelante. ¿Qué pasó con la casa de Israel? La mayoría de los israelitas del norte, dice la palabra, que se asimilaron entre las naciones. Y hay una evidencia en la palabra, quiero que ustedes lean conmigo, 2 de Reyes 17:24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamad, de Serbaim, y los puso en las ciudades de Samaria. Acuérdate que Samaria, ¿sí? A Samaria, la capital de ¿qué? Del reino del norte. En lugar de los hijos de Israel. O sea, en la tierra de los israelitas, una vez que fueron arrancados la casa de Israel, este rey de Asiria trajo de diferentes lugares a Samaria, de Babilonia, trajo personas ahí a este lugar, a este capital Samaria, y habitaron en sus ciudades. 25. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, estos babilonios no temían a Jehová. ¿Por qué? Porque no le conocían. Envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Y el versículo 26, presta atención a esto que es interesante. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra. ¿Cuál Dios? Yahweh, el Eterno. Y él ha echado leones en medio de ellos. Y he aquí que los leones los matan. ¿Por qué no conocen la ley del Dios de la tierra? Dios es celoso con su lugar, el lugar santo. Y el rey de Asiria mandó diciendo, presta atención a esto, interesante: llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. 29. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaban. 30. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Hamad hicieron a Sima. Los sabeos hicieron a Nib, y a Tartaj, y los de Serbarín a quemar los hijos en el fuego a adorar, y etcétera, etcétera. Y más abajo dice, verso 33, temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hermanos, los samaritanos, es elegante esta parte. Escucha esto con atención. Entonces, los asirios arrancaron a la casa de Israel y echaron fuera. Y al ver en Samaria que se quedó vacío eso allí, ellos trajeron de Babilonia, trajeron a las personas, a los habitantes de Babilonia. Ellos no conocían a Jehová, no conocían la ley, no conocían la Torah, no conocían nada. Y trajeron a vivir allí. Y Dios se enojó y mandó leones para que los matasen. Entonces dijeron, todos los que traemos de Babilonia, los leones los matan. ¿Y cuál es el problema? Alguien dijo por allí, es que el Dios de Jerusalén, el Dios de Israel, se enoja porque están viviendo gente que no le pertenece allí. Entonces el rey dijo, hagamos algo. Entonces mezclémoslos. Hagamos que habiten juntos. Así de esa manera el Dios de los israelitas va a tener compasión de los suyos, y así de esa manera los otros también van a continuar. ¿Qué pasó? Se mezclaron. ¿Y qué sucedió? Empezaron a adorar a diferentes dioses. Hasta los de la casa de Israel empezaron a adorar a Jehová Dios. Dice la escritura allí en la palabra que acabamos de leer, temían al Dios eterno y también adoraban y honraban a sus dioses. No es casualidad hoy por hoy, todo el mundo dice estas palabras. Al mismo Dios adoramos. El católico, el evangélico, el mormón, el testigo de Jehová, el gnóstico, todos al mismo Dios adoramos. Ojo, no es casualidad. Este es el producto de la mezcolanza de las tradiciones y de las culturas. Y todos pensamos que adoramos al mismo Dios. No, Dios es uno solamente y hay una sola manera de adorar. Y la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, ahí mismo en la palabra, el Señor amonestaba, el versículo
20, del 13 al 20, del capítulo 17 de Segunda de Reyes. ¿Qué hicieron estos israelitas cuando se juntaron con las naciones paganas? E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. Y se dieron a las adivinaciones. Nota esto, que le tenía el susto y tenían que llevarle a hacer la limpia. Y que tenía mala suerte, tenían que hacerse limpiar y hacerse acomodar. Dice la escritura de que ellos empezaron a tener, se asimilaron, se juntaron. Recuerda, el que se ajunta al lobo a aullar aprende. Entonces empezaron a juntarse con las naciones paganas y empezaron a tener este compañerismo. Tanto la cultura y su religión y los dioses se mezclaron. Esto pasa cuando jugamos al evangelio y estando siendo evangélicos, pero sin embargo también estando siendo impíos. Hoy por hoy existen cristianos evangélicos. Hermano, yo conocí a un pastor, hasta chiste me dio. Este pastor decía que cuando estaba un niño, llegaba a la casa y el niño estaba asustado o estaba con mal de ojo, decía: hermano, préstame un huevo, yo le limpio. Digo, pero ¿cómo es eso? Yo le limpio en el nombre de Jesús. ¿Sabes qué es eso? Mezclar, asimilar lo santo con lo profano. Entonces tenemos también nosotros como hijos de Dios y miembros de la congregación, miembros de la iglesia. Mi hijo está con fiebre, está esto, inmediatamente: vecina, deme haciendo la limpia, por favor. Estoy yo mal económicamente, algo está pasando, no está todo bien. Entonces yo quiero que me hagan por favor una limpia. Estoy con mala suerte. Me echaron sal en el negocio. Por favor, venga una hechicera, una bruja, un agorero, un adivino para que me lea las cartas. Vienen los gitanos, yo soy el primero que estoy haciendo cola para que me lea la mano. ¿Entiendes? Así que no es casualidad que hoy por hoy exista eso. Todo está escrito en la palabra. Entonces leamos, continuemos leyendo. Dice la palabra: y se dieron a consultar a adivinos y agoreros. Esto es agüeros, habla de brujos y adivinos. Y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Verso 19. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. ¿Y por qué separó a Israel de la casa de David? Y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, y le hizo cometer gran pecado.